la base de la creación de la Guardia Nacional es la Policía Federal. Pepe, en 1928, cuando se crea el primer escuadrón de lo que luego fue la Policía de Caminos, eran 50 elementos. El general Cárdenas crea una Policía de Caminos, crea la policía, lo que luego fue la Policía de Caminos, y luego la Policía de Caminos se convierte en lo que fue la Policía Federal Preventiva. Y claro, todos estos tránsitos, Pepe, fueron traumáticos, fueron difíciles, porque no hay transición que no sea compleja. Cuando se crea la PFP, vienen los de la Policía de Caminos como el pie veterano, pero también vienen muchos comisionados del Ejército y hay un choque de culturas. ¿Y qué surge de ese choque de culturas? La síntesis de una nueva identidad. Y es lo que tenemos que hacer en la Guardia Nacional. La Guardia Nacional tiene 35,000 policías militares, 8 o 10,000 navales y 36,000 de la Policía Federal. La Policía Federal podría decir, respeten mi identidad. Si esa fuera la lógica, el Ejército, los militares podrían decir, respeten mi identidad, claro. Y los mismos los marinos, no vamos a respetar absolutamente ninguna identidad. Con la síntesis de las tres, vamos a crear la identidad de la Guardia Nacional sobre la base de homologar, Pepe, la formación con la militar, que es en términos de entrenamiento, en términos de capacitación, en términos de disciplina, la carrera, Pepe, es muy importante formar en la Guardia Nacional una auténtica carrera policial similar a la que tienen el Ejército y la Marina, porque actualmente en la Policía Federal, por una decisión discrecional del secretario, en este caso de tu servidor, yo puedo hacer los nombramientos en cualquier nivel de la estructura de la Policía Federal, por más arbitrario que parezca. En la Guardia Nacional yo no voy a tener esa posibilidad. Hay un mecanismo de ascenso definido por ley que les va a garantizar a todos los integrantes de la Guardia una carrera policial. Y finalmente, ¿por qué el Ejército y la Marina son tan eficaces y pulcros en lo que hacen, Pepe? Porque ahí nadie se ha brincado ningún escalón para llegar a donde está, derivado de este mecanismo de ascenso. Y eso es lo que queremos lograr en la Guardia Nacional. Pero hay la impresión de que el gobierno, al tomar el poder, el presidente de la República, tú mismo, han golpeado a la Policía Federal, desacreditándola, llenándola de improperios, diciendo que son corruptos, etcétera, para debilitarla. Y ya debilitada, entonces sí traerla e integrarla a la Guardia Nacional, porque no queda de otra. ¿Viste bueno, todos sabemos lo que pasó con esta insurrección, es inconformidad? A ver, Pepe, primeramente no hemos golpeado a la Policía Federal. Sí hemos sido críticos, y yo desde campaña fui profundamente crítico, partiendo de los niveles de corrupción que han caracterizado a la vida pública en el país. Pepe, somos el país que ocupa el lugar número 134 en el ranking de corrupción mundial, derivado fundamentalmente de la corrupción en el sector público. Y esa corrupción en el sector público se acentúa lamentablemente en todos los cuerpos de seguridad del país. Entonces, Pepe, si ser autocrítico, no, o mejor dicho, no puedes traducir en un golpeteo la expresión autocrítica sustentada sobre los niveles de corrupción en el país. No en vano, por ejemplo, el Ejército tiene 86% de aprobación social, la Marina tiene el 87%, la Policía Federal, siendo un cuerpo socialmente valorado, está muy por debajo de esos niveles, y todavía más abajo las policías estatales y municipales. Y la razón fundamental es los niveles de corrupción que supone en esos cuerpos la ciudadanía, en virtud, Pepe, fundamentalmente de que han sido víctimas de esos cuerpos de seguridad. La verdad, Pepe, es que todavía a la ciudadanía, cuando tiene algún problema, la presencia de un policía le da más temor que certeza. Tenemos que invertir eso, y lo vamos a lograr con la Guardia,
porque estamos definiendo patrones de formación, de construcción, con niveles y con estándares internacionales. No quiero sonar aquí pomposo y exagerado. No, 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 no. Nos estamos proponiendo crear un cuerpo que sea ejemplo como lo son las guardias de otros países. España, La Guardia Civil. Francia, la Guardia Civil Española, la Guardia Nacional de Francia, los carabinieri italianos, los carabineros chilenos y muchas otras organizaciones que tienen estándares reconocidos internacionalmente. Tienen mando civil esas policías. En el caso, por ejemplo, de la Guardia Civil Española, es un órgano militar con mando civil. ¿Por qué mando civil? Porque está adscrita al Ministerio del Interior. En este caso, la Guardia Nacional está adscrita a la Secretaría de Seguridad. Si tú me dices, oye, ¿y por qué los mandos militares? Por una razón muy elemental, Pepe. Porque el pie veterano, la aportación, la base para el nacimiento de la Guardia Nacional viene, como decía, de la Marina y del Ejército. La parte más importante, que están aportando cerca de 60,000 elementos. Necesitamos dirigentes de la Guardia Nacional que tengan liderazgo, que tengan reconocimiento de esa base de la Guardia Nacional. Y la única manera de lograrlo es con mandos surgidos de esas mismas bases y consecuentemente son militares y marinos. También habrá mandos de la Policía Federal, pero yo francamente no me imaginaría a un comisario o a un elemento de la Policía Federal liderando en este momento a la Guardia Nacional. Vendrá el tiempo en el que la Guardia Nacional, como ahora sucede con la Policía Federal, generará sus propios mandos y entonces sí, un civil podrá ser mando operativo de la Guardia Nacional. El mando político lo tiene el secretario de Seguridad, el mando operativo lo tiene el comandante de la Guardia Nacional. Y yo no veo ahí absolutamente ninguna contradicción, ni ningún problema, ni ningún riesgo. Ahora, hay inconformidad, hubo inconformidad en algunos elementos de la Policía Federal. Yo no hablaría, Pepe, de rebelión porque sería sobredimensionar el problema. La prueba es que tuvimos capacidad política para atenderlo. ¿Ya quedó atendido, resuelto el problema? De inmediato está atendido en lo fundamental, pero todos los procesos de transición, como decía, son complejos y van a seguir surgiendo problemas y tenemos que seguirlos resolviendo, Pepe. Yo creo que no hay absolutamente ningún problema. Dicho reconociendo estas expresiones críticas que tuvimos para la Policía Federal, particularmente por los niveles de corrupción que están registrados en diversas encuestas, una de ellas de la Universidad del Valle de México. También te puedo decir que es una institución que tiene muchos valores. Por ejemplo, no obstante el conflicto que tuvimos con la Policía Federal, es una institución con disciplina. Te puedo decir que en los 7 meses que llevo aquí en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, no recuerdo un solo hecho de indisciplina. El problema que tuvimos derivó de una falta de información. Los vamos a transferir a la Guardia Nacional y no está debidamente acreditada la razón ante ellos mismos por los que los vamos a transferir. En el momento que explicamos a nivel de detalle las circunstancias de su readscripción o transferencia, una buena parte de ellos han aceptado transferirse a la Guardia Nacional. Sí, una buena parte de ellos, y los otros pues se van a tener que ir a otro lado. Sí. Se van a tener que ir a otro lado, pero los que se quieren ir quieren indemnizaciones. No. Liquidaciones. No. Y tengo entendido que no hay recursos para ello. Entonces, o se acomodan o se acomodan. No. Primeramente, la transferencia a la Guardia Nacional es voluntaria, tanto en el Ejército como en la Marina.
excepto para los policías militares y para los policías navales. Todo lo demás es voluntario. En el caso de la Policía Federal, para aquellos elementos que no encuentren satisfactoria la posibilidad de la Guardia Nacional o que no reúnan los requisitos, que una buena parte no los reúne por dos razones fundamentales, Pepe, por obesidad, sobrepeso, obesidad, sobrepeso, sí, a lo mejor con más cortesía, sobrepeso y razones de salud. A quienes no quieran o no cumplan los requisitos, está la oferta, la posibilidad de readscribirlos en al menos 10 dependencias que requieren personal con perfil vinculado a la seguridad. Tenemos el Servicio de Protección Federal, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría. Oficinas del gobierno. Que da seguridad a oficinas del gobierno. Si no quieren, tenemos aduanas, tenemos aeropuertos. Ahora, dentro de ellos... Si un elemento no quiere, dice no quiero. Hay un grupo pequeño, no quiero subestimarlo, Pepe, pero es un grupo reducido de alrededor de 100, 150 elementos que están planteando por la vía judicial que se les indemnice. Nosotros respetamos la vía judicial y en todo caso nos atenemos a la sentencia que en su momento dicte la autoridad judicial. Eso no lo vamos a rebatir. Mientras eso no suceda, nosotros decimos que no estamos en posibilidades de otorgarles indemnización. No tenemos posibilidad legal de hacerlo, Pepe, por una razón, porque no estamos despidiendo a nadie, absolutamente a nadie. A todo mundo le vamos a garantizar su antigüedad, sus ingresos, sus prestaciones, absolutamente su sueldo, todo, absolutamente todo, se vayan a donde se vayan. Consecuentemente, si no estamos despidiendo a nadie, no tenemos necesidad de pensar en una indemnización. Sobre este tema te digo, Pepe, somos un gobierno caracterizado por un compromiso social como no lo ha habido tal vez desde la época del general Lázaro Cárdenas. Y no nos vamos a meter a afectar los intereses de un grupo de mexicanos cuando por otro lado estamos aterrizando un programa social muy importante. Esta gente forma parte también de nuestro compromiso y de nuestras preocupaciones y no vamos a hacer absolutamente nada que atente contra sus derechos. Has dicho que habrá a mediados del sexenio una mejora sustantiva en términos de la seguridad. Sí. Bueno, yo te pregunto, y nosotros como ciudadanos que percibimos en este momento violencia e inseguridad, estamos hartos, ¿qué vamos a hacer ese 1 o 2 años que necesitamos para llegar a la mitad del sexenio y que esto pueda ofrecer los primeros resultados? A ver, ¿qué hacemos mientras? Es muy duro, Pepe, pedirle a la gente que en las condiciones actuales aguante todavía un poco más, pero también sería irresponsable decirle a la gente que vamos a resolver el problema de un día para otro. Pepe, esto no se generó de un día para otro, tiene sexenios, acaso décadas, tal vez desde la época de la Revolución no habíamos conocido niveles de violencia como los que tenía el país en el momento que nosotros recibimos el cargo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, estamos construyendo los elementos para ser eficaces en el combate a la inseguridad. El más importante de ellos es el de la Guardia Nacional. Con 36,000 elementos que tenía la Policía Federal, es imposible garantizarle al país, un país de más de 2 millones de kilómetros cuadrados y de 130 millones de habitantes, garantizarles con ese cuerpo de seguridad, con ese cuerpo policial, la seguridad. La Guardia Nacional cuenta ya con 68,000 elementos desplegados y esperamos terminar el año con 82,000. Son insuficientes. Nuestro problema, Pepe, hace falta el doble, ¿no? Es en el largo plazo. Hace falta el doble. Y mientras no los tengamos, no vamos a tener la capacidad plena. Por eso, en el transcurso de 3 años, vamos a llegar a 120,000 elementos y por eso es que estimamos estar en posibilidades de regresar con ese cuerpo de seguridad de 120,000 elementos niveles razonables de paz y tranquilidad al país.
y vamos a seguir creciendo la Guardia Nacional hasta dejarle el 2024 en 150,000 elementos, Pepe. Y en ese momento, la capacidad de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad del país será plena. Por eso es que podemos hacer esos compromisos. Secretario, ¿por qué el gobierno insiste en echarle la culpa de la inseguridad a los gobiernos pasados? ¿Qué le resuelve a la población ese permanente deslinde de responsabilidades? A ver, no es que le resuelva, Pepe, es nuevamente como cuando hablamos de la corrupción en la Policía Federal. Tenemos que ser autocríticos. La primera condición para diseñar una solución adecuada al problema de la inseguridad es partir de un diagnóstico correcto. Y yo he dicho, suena muy duro, que recibimos el país en un sálvese quien pueda, que en materia de seguridad el país estaba hecho un desastre por los niveles de corrupción en los cuerpos policiales, que ya no está en esos niveles, Pepe, y muy pronto vamos a tener mediciones, no de nosotros, sino de organismos internacionales, y tenemos la certeza de que esos niveles de corrupción habrán bajado. Y en la medida que vayamos combatiendo exitosamente la corrupción en los cuerpos de seguridad, vamos a ir teniendo una incidencia favorable en los niveles de seguridad, porque el secretario no anda extendiendo la mano para que los cuerpos que dependen, que están bajo su mando, le traigan su moche, su entre, su cuota, como ha sucedido históricamente. Cuando yo digo esto, no significa que esté echando responsabilidades hacia atrás, significa simple y sencillamente que estoy exponiendo con claridad la realidad. Así fue por décadas la historia de nuestro país, y eso es parte de lo que tenemos que cambiar. La Guardia Nacional va a ser un cuerpo de seguridad con transparencia en el cumplimiento de la responsabilidad e incluso en el ejercicio de la fuerza. No vamos a tolerar excesos, Pepe, no vamos a tolerar actos de corrupción. La Guardia va a ser ejemplar en ese sentido. Por eso tenemos tantas esperanzas en la construcción de la Guardia Nacional, que no es el único instrumento, no nos daría tiempo, pero hay también modificaciones constitucionales que han robustecido el marco jurídico y que nos dan mayor capacidad, mayores facilidades, mejores condiciones para enfrentar el problema de la criminalidad, la famosa puerta giratoria, Pepe. Por aquí entraba un criminal y salía a las 72 horas por la puerta de enseguida. Eso se acabó, Pepe. Hemos modificado artículos constitucionales que ahora nos permiten un inventario de 17, si no mal recuerdo, 17 delitos de prisión preventiva de oficio. Oficiosas. Entonces, eso nos permite cerrar, junto con el combate a la corrupción, junto con los programas sociales y junto con la creación de la Guardia Nacional, el conjunto nos va a dar un buen resultado en materia de seguridad. Ninguno de ellos por sí solo es suficiente, pero el conjunto, estimamos que en el transcurso de 3 años podremos levantarnos en la mañana sin la preocupación de revisar la estadística de incidencia criminal, como lamentablemente todavía lo tenemos que hacer todos los días en el Gabinete de Seguridad. Estamos viendo Guardia Nacional para frenar la ola migrante, un desplazamiento importante, según lo ha reconocido incluso el propio gobierno de Estados Unidos. ¿Está sirviendo la Guardia Nacional para cumplir las instrucciones que impuso el presidente de Estados Unidos para no castigarnos con aranceles comerciales, etcétera? ¿Para qué está sirviendo la Guardia Nacional en este momento, además de vigilar algunas estaciones del metro? Porque la delincuencia en la ciudad no ha podido ser contenida. Está el presidente apoyando de esta manera la ineficacia de la policía, en donde Claudia Sheinbaum no ha podido. Bueno, son varios temas. Primeramente, en el tema migrante, Pepe, yo te diría que desplegamos a la Guardia Nacional en el sur-sureste del país como la desplegamos en todo el país. Entonces, la Guardia en el sur
tiene la responsabilidad de mejorar la seguridad pública como la tienen el resto, con un componente adicional en el sur por razones geográficas, que es la atención del problema migratorio, porque también, Pepe, es un componente de la inseguridad pública. Las redes de tratas de personas, tráfico de personas, están íntimamente vinculados a la migración, y esas redes criminales también tienen una incidencia muy importante en la inseguridad pública. Consecuentemente, la Guardia no puede ser ajena al control migratorio. Nosotros vemos el problema migratorio como un tema desde una perspectiva humanitaria. No lo vemos como un problema de seguridad, solo de seguridad pública, pero en las dimensiones no conocidas en las que se ha dado la migración del sur hacia el norte en virtud de nuestra frontera con Estados Unidos, tenemos que verlo no solo como un problema humanitario, sino también como un problema de seguridad pública e incluso como un problema de seguridad nacional. Esa es la razón por la que participa ahí la Guardia. En la Ciudad de México estamos participando en 5 delegaciones, iniciamos en las de mayor conflicto y ubicados atendiendo problemas de inseguridad en la zona, en la frontera con el Estado de México particularmente. Se han ido ampliando las tareas de la Guardia y ahora han participado en la vigilancia del metro. La verdad, Pepe, es que es de tal dimensión la inseguridad que tenemos que echarle montón. Tenemos que sumar esfuerzos y no nos sorprendamos de que la Guardia Nacional esté en el metro. Ojalá tuviéramos un instrumento, una Guardia Nacional de mayores dimensiones para cubrir parques públicos, para cubrir escuelas, para cubrir cruceros relevantes, carreteras, instalaciones estratégicas. Y toda esa presencia por sí sola genera, tiene un efecto de contención muy importante en la criminalidad. No es el único efecto que tiene, pero es uno de los más importantes. Finalmente, secretario, si te ofrecen una candidatura al gobierno de Sonora, ¿la aceptarías? Mira, Pepe, yo creo que sería, vamos a decir, razonable la especulación o que se me involucre en la posibilidad de ser candidato por mi trayectoria política, por mi trayectoria administrativa, por mi vinculación al Estado. Fui diputado, soy senador con licencia, pero 2 cosas, Pepe. Primero, formo parte de un proyecto y voy a jugar el rol que optimice mi participación en ese proyecto. No quiero ser retórico, pero así es. Y número 2, en mi condición de secretario y dada la dimensión del problema que me corresponde atender, francamente no tengo tiempo para andar en campaña. Finalmente, si las condiciones desembocan en una candidatura, no me corresponde del todo asumir esa decisión. Hay un proyecto del que formo parte y si en el servicio a ese proyecto optimizo mi participación o mi aportación como candidato, bien, y si no, seguiré prestando mi colaboración donde mejor sirva a ese proyecto. Gracias, secretario. Gracias por recibirnos, Pepe, y gracias por el tiempo a ti, a explicarnos estos temas que son, desde luego, de la mayor inquietud de la sociedad. Y sensibilidad. Pepe, y sensibilidad. ¿No? La percepción, eso es muy importante. Y en política, tú lo sabes, secretario, percepción es realidad. Pues gracias por la oportunidad de compartir estas reflexiones que ojalá ayuden a la gente a entender de mejor manera cómo estamos enfrentando este reto. Gracias, Pepe. Gracias, secretario. A ti.